Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el día de hoy nosotros queremos reflexionar sobre en qué situación está la economía peruana frente a otras economías de América Latina, ¿no? Argentina, Bolivia, por ejemplo. Bueno, el Perú tiene un porcentaje de reservas internacionales con respecto a su PBI que asombra al mundo. ¿No? Más de 72, alrededor de 72.000 millones de dólares, números más, números menos, pero digamos es una cifra sorprendente con respecto al PBI, que, que son de 220.000 millones de dólares aproximadamente. En Argentina, sin embargo, no hay dólares, no tienen dólares, simplemente no tienen dólares. Y en el caso de Bolivia, la relación con los dólares del Estado, de la economía boliviana, es menos. Y en todos estos países, la posibilidad de una quiebra y la inminencia de un ajuste está a la orden del día. Sin embargo, en la economía peruana, las cosas son diferentes en términos macroeconómicos. Y estos datos, estas referencias dan para el optimismo. Hay un modelo económico peruano, más allá de que este año la economía, por el efecto del gobierno de la pandemia y del gobierno de Pedro Castillo, la campaña de la nacionalización y el retraso en las reformas que todos debimos implementar hace mucho tiempo atrás, incluso mucho antes que Castillo, por efecto del retraso de estas reformas, la economía crecerá alrededor de 1%. Seguiremos aumentando pobreza, creando una tendencia muy peligrosa para la sociedad, para el futuro de la democracia incluso. A pesar de todos estos factores, digamos, la economía peruana tiene fortalezas frente al desastre que está causando la izquierda en América Latina. Chile, por ejemplo, está saliendo de la constituyente, avanza hacia un plebiscito de salida, pero igualmente la constituyente y el gobierno de Boris, Chile va a crecer menos, alrededor de de medio punto del PBI o en recesión. No hay nuevas inversiones en Chile, ¿no? En fin, ¿cuál es la situación de la economía peruana? ¿Se puede hablar que hay un modelo económico peruano frente a lo que sucede en Argentina, en Bolivia y en otros países, Venezuela u otros países del eje bolivariano? Son preguntas fundamentales para seguir enriqueciendo el debate político en el país y por ese motivo el día de hoy hemos convocado a César Peñaranda. Como todos saben, es un economista de larga trayectoria, fue ex jefe del gabinete de asesores del ministro Carlos Polonia, que desarrolló la reforma de los 90 y es un reconocido consultor internacional. Buenas tardes, señor Peñaranda, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Un gusto estar contigo y conversar sobre estos temas. Bueno, quizá la primera pregunta que podría formularle es, en relación con los demás países de América Latina, salvando la excepción de Chile, ¿no? ¿No? Chile es un caso particular, pero si miramos Argentina, si miramos Bolivia, este, más allá, Venezuela, la tragedia de Venezuela, hay un modelo peruano, se puede afirmar. En América Latina se dice, copiemos a Perú, imitemos al sol peruano. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor Peñaranda? Yo no sé si en América Latina están diciendo emulemos a Perú, Víctor Andrés. Probablemente eso era una realidad algunos años atrás. Permíteme empezar con lo siguiente, porque para algo sirve la historia económica. Y este es un drama, subrayo, actual, de América Latina. La década de los 80 es conocida como la década perdida en América Latina. El colectivismo, el populismo, la búsqueda de cerrar el mercado, la presencia agobiante y desplazante del sector público, empresas públicas por todos lados, descontrol fiscal, llevaron a hiperinflaciones. El Perú no escapó de ello, al contrario, uno de los que lo lideró. Caía el producto y la pobreza aumentaba de una manera impresionante. En el caso nuestro llegamos
a cerca de 60%. Década perdida en los años 80. Han pasado poco más de 30 años. Yo vengo diciendo a Víctor Andrés que del 2014 a este año cerramos en el Perú una década perdida. Ya para mí en el Perú hay una década perdida. Y América Latina, unos más, otros menos, están en lo mismo. Hagamos una visión rápida de lo que es América Latina hoy para conocer cómo nos podemos ubicar, porque tampoco creo que ellos, en este momento, como estamos nosotros, sin perjuicio de reconocer que el modelo que se inició en los 90 es tan sólido en la parte macro, que aún con los despropósitos de los últimos 10 años, se ha mantenido, pero preocupa ahora. Mira, Señor Argentina, Peñaranda, señor sí, Peñaranda, pero digamos, en el Perú hay reservas internacionales. En el Perú no hay una hiperinflación, no hay, digamos, uno siente que llega un buen gobierno y esto vuelve a relanzarse con velocidad crucero con unas dos, tres reformas. En Argentina y en Bolivia, por ejemplo, es como si estuviera cayéndose el muro de Berlín. Por eso le decía esta idea de si hay un modelo del Perú, ¿no? El sol peruano, por ejemplo. es, Algunos, digamos que es correcto, pero después vamos a ver por qué a mí me preocupa, eh, como coactor de ese modelo que tú mencionas, me gustaría decir sí, sí que es muy sólido y va a seguir como tal y no pasa nada. Yo estoy preocupado, lo vamos a tocar de inmediato. Pero demos una mirada muy rápida a América Latina, que me parece muy bien que tú lo enfoques, porque el Perú no es una isla en América Latina y podemos ser golpeados por lo que suceda, digamos, en el barrio, como se dice, ¿no? Argentina decrece este año en más de menos 3%. Argentina tiene alrededor del 46% de su población en pobreza. 46. Más de 20 millones de argentinos están en condición de pobreza. La inflación en Argentina está por encima del 140%. A Milei, que ojalá yo diría gane, le espera una economía que hay que hacerle cirugía mayor, como la que nos tocó hacer a nosotros a principios de los 90. No hay otra. Muchos dicen que eso va a tener un costo social alto. Claro que lo va a tener. Los despropósitos llevan a esto, pero el costo social va a ser peor si no lo hacen. Chile, que es el ejemplo en América Latina, llegó a bajar su pobreza a 6 o 7. Hoy Chile tiene 12% de su población en pobreza. Tiene 9% de desempleo. Chile va a decrecer este año, Víctor Andrés. No es que va a crecer medio punto. Se discute entre menos 5, menos 0.5, perdón, y menos 0.7. ¿Ok? Pero va a decrecer la economía que lideraba América Latina. Es sólida Chile todavía. Sus fundamentos macros están ahí. Hay un panorama muy difícil político en Chile, como lo hay en Argentina. Pero miremos ese cuadro. Si pasamos a Colombia, Colombia es un país que va a crecer este año alrededor de 1.6. Es el que más inflación tiene, dejando de lado Venezuela, que tiene como 130 de inflación, y Argentina, como ya lo dije, como 140. Venezuela ya está Colombia está en 12% de inflación. Y Colombia tiene alrededor del 40% de su población en pobreza. Son también más de 20 millones de colombianos que están en pobreza. México, privilegiado al lado de los Estados Unidos. Ese presidente AMLO que sale a hablar mucho sobre Castillo, tiene su población, 40% de la población mexicana en pobreza. Y en México va a crecer no más de 1,5, alrededor de eso, este año. Entonces, Brasil mismo, con Lula, que ahora está liderando el Foro de Sao Paulo, tiene alrededor del 30% de su población en pobreza y está en dificultades. Entonces, el panorama en América Latina, Víctor Andrés, por lo menos un quinquenio ya está perdido
Y yo creo que al igual que el Perú están viéndola muy negra y la década como tal es muy mala. ¿Pueden emular al Perú? Probablemente en algunas cosas todavía, porque se preguntarán ellos, y algunos artículos recientes de, por ejemplo, Oppenheimer hablaba, de a pesar de tener 7 presidentes o 6 presidentes en 7 años, creo que es récord Guinness, a pesar de eso, se preguntaba él cómo resiste tanto la economía peruana. Y es que gracias, no obstante las críticas que hay, a lo que se hizo en los 90, no solamente el programa de estabilización macro, que gracias a ello tú tienes la autonomía del BCR, tienes 36% del PBI, porque el número de divisas no hay que mirarlo en términos absolutos, porque el Perú seguramente tiene menos divisas en volumen, en cantidad que Brasil, pero en porcentaje, que es lo que interesa para la economía peruana, 36% del PBI en reservas internacionales es un éxito. No hay forma que no se pueda estar tranquilo con una fortaleza de esa naturaleza. Pero el Perú, lamentablemente, este año, y completa la década perdida con seria preocupación. Mi estimado de PBI para este año es 0.7. No, que, a pesar de que ha bajado su previsión en el MEF, el ministro de Economía ya no puede ser más pesimista y bajar ya pues de 1%. Habló de 1.1. Pero creo que la economía lamentablemente a lo sumo va a crecer o medio punto o 0.7 este año. De tener un porcentaje de pobreza pre-pandemia en 20, por la pandemia subió a 25, pero ahora estamos arañando ya el 30% de pobreza en el Perú, con un problema fiscal muy serio. Acaban de presentar un presupuesto con un incremento del 12%. El problema, tenemos que entenderlo, no es tener más recursos fiscales, no es quitarle excedentes al sector privado, que lo hace mucho mejor, porque no tienen capacidad de gasto. Y el gasto que hacen lo hacen mal y tarde, y un altísimo porcentaje se ve en corrupción. Entonces, el Perú no quisiera, todavía no podemos hablar de una cirugía mayor, pero si el Perú no hace sus reformas estructurales pendientes, y quiero ser muy específico y para no abarcar mucho, lo sustantivo, que es la reforma en pro del capital humano, salud y educación, siglo XXI, inteligencia artificial, y estamos quedándonos sumamente rezagados en lo que es educación y en el problema de salud. Si tú a eso le adicionas inversión en infraestructura y servicios básicos de calidad, le da la oportunidad a la población rápido de salir, porque con ese ambiente la inversión va a retomar, porque la inversión va a caer este año. La inversión está en negativo, cuando en la primera década del siglo crecíamos a 20% anual de inversión. Y no hay forma de bajar la pobreza que creciendo. Fíjate, Víctor Andrés, a partir del 2014 se quiso reemplazar crecimiento por programas sociales, que lo único que te hace es atenuar el dolor diario de las familias que están en pobreza, pero no lo soluciona. Ahora, en el caso peruano, el asunto es la política, digamos. Este frenazo de la economía, esta postergación de reformas viene de la mala política. Finalmente, la cumbre o el cenit de esa mala política o la cresta, pues, no sé cómo llamarlo, cómo definirlo, la cresta de esa mala política fue la elección de Pedro Castillo. Y bueno, las cifras que usted ha dado son estremecedoras, ¿no? Antes de Castillo había 20% de pobres, ahora hay casi 30, ¿no? Es decir, más de 3,5 millones, más de pobres. Eso es lo que nos ha traído. Es correcto, es ¿no? correcto. Y lo que pasa es que Castillo no pudo cambiar el modelo económico. Dejó las grandes vigas sin moverse, pero
desalentó cualquier nueva inversión. Entonces, todo parece indicar que en el caso peruano, mientras no se defina el curso hacia el 2026, ¿no? Las inversiones no van a fluir, estos grandes movimientos pro reforma no se van a activar. Algo de eso existe, señor Peñaranda. La política ha pasado a ser el elemento definitorio del Perú. Mira, soy de los que inclusive en la época de alto crecimiento siempre decía que la vía de la política va junto a la economía. Nunca se han separado. Hay economistas, colegas que equivocadamente decían que iba cada uno por su rienda independiente. Mucho político hablaba en ese sentido, yo creo que no. Y sin duda que la política, la estabilidad política tan frágil ahora en el país, tiene un rol muy grande que jugar. Y nadie sabe aún, porque lamentablemente, no obstante la situación un poco más estable actual, no se puede afirmar que este gobierno va a llegar al 2026. Los que creemos en que la estabilidad es importante y que creemos en la Constitución que hay que respetar, deberíamos estar en esa línea, pero hay muchos que piensan que no. Entonces, dentro de esa inestabilidad, que no se sabe qué puede pasar, y mencionábamos anteriormente lo que está pasando en los otros países de América Latina, ¿te imaginas la dificultad en el inversionista peruano, para mencionar internamente, en invertir o no? Salvo aquellos que ya han invertido y cuyo costo de parar es peor, estoy seguro que muchos, y eso además explica el retroceso lamentable de la inversión privada, prefieren postergarlo. Lo mismo está sucediendo en Chile. En Chile no hay inversión minera ya, que se suma a una pérdida de la ley de los minerales en Chile, ¿no? Para mí el problema en el Perú, Víctor Andrés, es si realmente estamos seguros que se tiene claro lo que hay que hacer. Porque hay muchos, yo diría, y utilizo esta palabra dura, camuflados, que dicen creer en la economía de mercado, pero que no están en línea con lo que realmente corresponde hacer. Pero si estuviéramos seguros de lo que corresponde hacer, la pregunta es, y ahí el dilema, ¿lo podrá hacer este Congreso y este Ejecutivo? Algo podrá hacer, porque si no, no queda otra que esperar el 2026, y ahí viene el riesgo y el temor que tengo de que si la economía sigue en la ruta que va ahora, con este crecimiento anémico, que lo único que hace es subir pobreza e incrementar la informalidad y el subempleo, si no será mucho peor no solamente la inestabilidad política, sino la inestabilidad social. Entonces, hay que ser muy consciente de que lo que viene puede ser controlable dependiendo de lo que se decida hoy. Y habría que buscar, hacer un esfuerzo, porque tanto el Congreso como el Ejecutivo, toda la sociedad civil, Pero intelectuales, gremios, personas como nosotros, aportemos, termino con esto, lo mínimo indispensable que puede hacer este Ejecutivo y el Congreso para garantizar que lleguemos al 2026 con un piso que nos dé cierta garantía de estabilidad política y social. de acuerdo. Porque Ahora, lo que hace diferente, a ver, si ponemos en estos términos, hay crisis en América Latina, hay crisis en Perú, hay crisis en Chile, pero lo que hace diferente a la crisis peruana es que acá no se va a requerir un ajuste con enormes es correcto. efectos sociales. Va a ser necesario un ajuste, ¿no es cierto? Relanzar el crecimiento, relanzar la economía, relanzar el camino al desarrollo va a requerir ajustes y decisiones, probablemente, muy firmes. Pero lo que van a enfrentar los argentinos, los bolivianos, de alguna manera, aunque menos los colombianos, es, o de qué hablar de otros países como Venezuela, ¿no? Lo que tendrían que enfrentar es en realidad es un terremoto, el terremoto que vivimos los peruanos cuando
se hicieron las reformas. Usted estaba al frente del gabinete de asesores de Boloña, ¿no? Entonces, eso es lo que marca la diferencia de la crisis peruana, eso es evidente. Eso nos da una cierta dosis de optimismo a los peruanos, Totalmente. ¿no? De acuerdo. Totalmente de acuerdo, Víctor Andrés, porque lo reitero, en el escenario que Milei gane las elecciones, creo que son en noviembre, Exactamente. no le queda otra que una cirugía mayor. En ese caso, la gran pregunta en Argentina es si tendrá el respaldo político y ojalá tenga cierta mayoría o por lo menos una mínima en el Congreso, porque si no, es Lo, bien complicado lo no, que le espera. lo probable es que Milei no va a tener mayoría en el Congreso. Es posible que él sea el presidente, es posible que entre a la segunda vuelta y gane la elección, pero no va a tener mayoría en el Congreso. Tendría la posibilidad de conseguir esa mayoría luego de 2 años en las elecciones a mitad del Parlamento, ¿no? Pero esa es la realidad. O sea, por eso lo de Milei es una gran esperanza, pero también es una gran interrogante. Es correcto. Ahora, te diría que hay, digamos, emulando a James Robinson, este economista de Harvard, o tratando de nutrirme de lo que él decía, el coautor del libro ¿Por qué fracasan los países? En América Latina, diría, no solamente que hay que construir Estado, como dice él, porque lo que está fallando en el Perú es el Estado, el sector público, no el sector privado. Más bien, habría que evitar que le quite excedentes al sector privado que lo hace bien y oportuno, y no dárselo al sector público que el 30% no lo gasta y el 70% que gasta lo gasta mal y encima con corrupción. Pero lo que decía James Robinson, este economista de Harvard, es hay que construir Estado. Pero yo le agregaría, porque decía no solo es democracia, hay que construir Estado. Pero en América Latina creo que ya estamos en construir democracia y Estado. La democracia, por ejemplo, en el Perú todavía es débil, es incipiente, hay que consolidarla. Mal que bien se ha comportado para evitar el fenómeno este negativo de Castillo. Bueno, Pudimos poner candados. Este Congreso que lo vapulea mucho, por lo menos puso algunos no, candados y actuó en lo que había que actuar bien. Ahora, en la parte económica, muy mal. Yo diría que poco menos que un desastre. en la educación Pero, igualmente. O pero es sea, correcto. ¿no? Ahora, tú estás en lo correcto, Víctor Andrés, y te acompaño en eso. Lo que hay que hacer en el Perú no es cirugía mayor, por suerte. Pero hay que actuar pronto, porque no podemos seguir pensando que la pobreza sigue subiendo. La informalidad está llegando a unos límites inimaginables. 80-85% de la población laboral de la PEA es informal. Es una barbaridad. Del 100% del universo empresarial, 99% del universo empresarial peruano son micro y pequeñas empresas. Y de ese 99%, 90% son informales. Son empresas micro y pequeñas informales, no porque quieren. Y ojo que informalidad no hay que asociarlo directamente con un acto ilegal. ¿Pero por qué? Porque tenemos un Estado que cada día a partir del 2014 se ha acelerado con mayor crudeza e impacto, genera más trabas, más barreras, más procesos complejos, y cuanto más es complicado esto ese proceso administrativo y con normas, decía un político griego hace muchísimo, romano hace muchísimos años, que más corrupción hay. Entonces, coincido contigo y eso da cierta tranquilidad. Acá no hay que hacer cirugía mayor, pero sí hay que hacer ya las reformas estructurales de segunda generación que están esperando. Ahora, hay una pregunta que siempre cuando uno mira a América Latina, también el Perú, ¿no? Uno siente que América Latina es la región del medio camino, todo se queda a medio camino, ¿no? A diferencia de Asia, ¿no? Por ejemplo, en Perú y Chile se hicieron grandes reformas,
macroeconómicas, se desregularon mercados, precios. Se acabó con, con sus variantes, ¿no? En Chile está Codelco, se acabó con sus variantes el Estado empresario, ¿no? Pero como que cuando ya están Perú 20% de pobres, Chile 6% de pobres, cuando están a punto de dar el salto, es como si viniera una maldición. Eso no pasa en Asia, ¿no? ¿Qué explicación tiene usted? Y eso está, a ver, Venezuela. Venezuela era la sociedad de las clases medias por excelencia de la región. La sociedad que alguna vez estuvo más cerca del PBI per cápita estadounidense. Hoy día, 80% de pobres. ¿Cómo explica usted este medio camino, este frenarse en seco de América Latina en el preciso momento en que puede cruzar el río y ponerse del otro lado de la orilla, como se dice, acercarse al desarrollo? ¿Qué explica esta naturaleza y a este paso a América Latina, la región, si es que sigue creciendo a estas tasas tan bajas comparado a África o a otros países de Europa del Este o más arriba? Bueno, América Latina va a ser la nueva África, ¿no es así, señor Peñaranda? Si es que esto siguiera por una década, 2 décadas. Sí, es difícil explicarlo porque hay muchas similitudes a nivel de América Latina, pero bien dices tú, se avanza muy rápido, se llega a niveles de pobreza muy bajos. Cada vez es más difícil reducir puntos porcentuales de pobreza, no obstante que ahora se ha variado, porque antes era complejo reducir pobreza en zonas andinas o muy alejadas. Actualmente ha habido un cambio y la pobreza en América Latina, en el Perú, es clarísimo. Se está concentrando ya no en zonas andinas, sino en las zonas urbanas. Eso te cambia un poco la estrategia, pero diría, Víctor Andrés, y eso se da en la mayoría de los países, y atención, que altibajos que hubieron en países desarrollados, como Estados Unidos y como Europa, empezaron a tener serias dificultades de crecimiento y la disconformidad empezó a subir, porque este término que yo menciono y que algunos lo miran como que Peñaranda está hablando de algo tan lejano, poco sólido de tocar, muy intangible, que es la productividad. El elemento que asegura que el crecimiento económico va a ser alto y sostenido siempre, en algunos momentos más que otros, es que la productividad crezca permanentemente. Y eso conlleva la necesidad de las reformas estructurales. Cuando se olvidan de eso, Estados Unidos se olvidó de eso y tuvo años muy difíciles. En Europa la productividad bajó fuertemente. Lo ha sufrido Italia, lo ha sufrido España. ¿Y qué ha pasado en América Latina? Tremenda baja. Ya no solamente no crece, sino baja. Entonces, la demora, en el caso peruano, ¿qué significa? Reforma de la educación, reforma de la salud, ciencia y tecnología. La infraestructura se abandonó. Los servicios básicos, la infraestructura básica, agua, desagüe, luz, caminos de penetración, no se hacen, Víctor Andrés. Entonces llega un momento en que el desánimo es tan grande, y ahí vienen los politólogos y todos aquellos que te hablan, que no ha habido una explicación del modelo. No nos hemos preocupado de explicar los beneficios que tiene, las cosas que genera, y por otro lado, los de extrema izquierda, cualquier bache pequeño, lo de izquierda, lo llamado progresista, los socialistas del siglo XXI, que debieran mirar lo que está pasando en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, de lo que están haciendo, lo que quisieron hacer en Perú y lo que quieren hacer en Chile. Todo lo que tocaron lo malograron y lo llevaron a extremos negativos enormes. Pero tienen el micrófono y el eco para explicar y echarle la culpa a la economía de mercado de lo que está pasando. Entonces yo te diría que quedamos, cierto es, en el camino.
Y eso es parte de lo que te decía al comienzo que me preocupa. No porque haya que hacer una cirugía mayor en el Perú, pero todo tiene un límite de aguante. Con 0,7 de crecimiento este año, la pobreza va a subir, va a llegar al 30%. Para el próximo año, el gobierno proyecta 3. Yo diría que con suerte podemos crecer 2, dependiendo del fenómeno del niño y de cómo evolucione nuevamente el tema político. Esas tasas de crecimiento no resisten y no pueden continuar mucho tiempo porque Perú al menos necesita como mínimo crecer alrededor de 3,5 De y acuerdo. cada vez lo vemos más lejos. De acuerdo, señor Peñaranda. Bueno, impresionante cómo América Latina, cómo el Perú y Chile se frenan pese a haber logrado el mejor momento económico y social de su historia republicana. Es Nunca, correcto. nunca en el Perú hubo tanta cantidad de menos pobres, y en Chile también. Así Nunca se es. ha reducido tanta pobreza en toda la historia republicana y el modelo se frena. Pero en fin, le agradezco infinitamente por estas reflexiones, señor Peñaranda, y seguramente seguiremos Un conversando. gusto, Víctor Andrés. Espero no haber sonado pesimista, que No, no lo soy. no, no. Pero Muy yo real. creo que nosotros en este momento no somos lo más realistas y objetivos posibles. Podemos complicar el futuro peor de lo que pensamos y más bien es la oportunidad para lograr el despegue nuevamente. Gracias por la entrevista, Víctor Andrés, por el De diálogo. acuerdo, señor Peñaranda. Muy agradecido. Al contrario. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.